Analítica de los problemas públicos. ¿Cómo algo se convierte en un problema que merece atención del Estado? ¿Qué hace que ciertas situaciones sean percibidas como asuntos colectivos que requieren intervención pública mientras que otras permanecen invisibles o solamente son tratadas como cuestiones privadas? Estas preguntas están en el corazón del análisis de políticas públicas. En esta clase vamos a recorrer a vuelo de pájaro algunas discusiones, perspectivas, definiciones sobre los problemas públicos. El recorrido parte del ciclo de las políticas públicas, ese dispositivo analítico clásico pero siempre debatido, y llega a los enfoques que nos permiten pensar la cuestión social y política de los problemas de políticas públicas. El hilo conductor es una pregunta simple pero potente. ¿Qué es un problema público y cómo un asunto llega a ser un problema público? Cualquier introducción al análisis de políticas públicas transita por el llamado ciclo de políticas o policy cycle. Esta representación organiza el proceso de producción de una política en fases sucesivas: identificación del problema, inclusión en la agenda, formulación de alternativas, toma de decisión, implementación y evaluación. Su origen se remonta a los trabajos iniciáticos fundacionales de Harold Laswell y fue desarrollado sistemáticamente por Brewer y de Leon, quienes propusieron las etapas de iniciación, estimación, selección, implementación, evaluación y terminación. Hay muchas otras propuestas de fases o de etapas que provienen de distintos autores. La utilidad pedagógica del ciclo es innegable. Permite ordenar un proceso complejo, identificar actores y momentos claves y ofrecer una hoja de ruta para el análisis. No es casual que haya estructurado décadas de investigación y haya dado lugar a obras de referencia en cada una de las etapas, desde Kingdon sobre la formación de agendas hasta Pressman y Wildavsky con su estudio de implementación. Sin embargo, el modelo recibió críticas sustantivas. Peter de Leon sintetiza los cuestionamientos centrales. El modelo carece de capacidad predictiva y explicativa, produce una visión fragmentada del proceso al estudiar etapas aisladas, tiende a un enfoque top-down, de arriba hacia abajo y legalista, y subestima el rol de las ideas y el aprendizaje en la formación y transformación de las políticas. Roth-Dubell refuerza esta perspectiva señalando que el ciclo reproduce una lógica racionalista que no se condice con la naturaleza discontinua, conflictiva, dinámica, negociada, agonal de las políticas públicas reales. La respuesta más significativa, más honesta a esta crítica no es abordar el ciclo, sino resignificarlo. Pierre Müller lo expresa con precisión. La representación secuencial de la política no debe utilizarse de manera mecánica. Deberán más bien imaginarse a las políticas públicas como un flujo continuo de decisiones y procedimientos a los que tratamos de dar sentido. En la misma dirección, Subirats propone entender el dispositivo del ciclo como un soporte a esa búsqueda de sentido más que como algo real y rastreable. Esta reconceptualización tiene implicancias directas para la evaluación. Si el ciclo no es una secuencia real sino una herramienta analítica, entonces la evaluación no puede limitarse a medir resultados en una etapa final y separada del resto del proceso. Evaluar implica comprender el sentido que los actores dieron al problema, los conflictos que atravesaron su formulación, su formación, su despliegue, las condiciones en que se implementó y los efectos esperados, también los inesperados que produjo. La evaluación en este marco es también una práctica de producción de sentido, y buena parte del desarrollo de los estudios de evaluación transita por estos caminos, por estas discusiones. Ahora bien, los recaudos sobre el ciclo nos conducen a una mirada más compleja de las políticas públicas. No se trata de una mera sucesión de etapas, sino de un proceso complejo, interactivo y esencialmente político. Para aprender esta complejidad resulta indispensable partir de una definición robusta. Subirats propone una que a mí me parece interesante,
compleja, de múltiples aristas. Dice el autor: una política pública es una serie de decisiones y de acciones intencionalmente coherentes, tomadas por distintos actores, públicos y a veces no públicos, cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían a fin de resolver de manera puntual un problema definido políticamente como colectivo. Este conjunto de decisiones y acciones da lugar a actos formales con un grado de obligatoriedad variable, tendientes a modificar la conducta de grupos sociales que, se supone, originaron el problema colectivo a resolver, grupos objetivos, en el interés de grupos sociales que padecen los efectos del problema en cuestión, beneficiarios. Esta definición nos habla de la política pública como una trayectoria que tiene un sentido, pero precisamente eso nos obliga a preguntarnos: ¿quién construye ese sentido? ¿Cómo se compone esa trayectoria? ¿Qué cosas quedan afuera? ¿Cómo se incluye lo que se incluye? Dos aspectos merecen especial atención. El primero es la participación de distintos actores. La política no es el producto de una voluntad única y coherente, sino el resultado de interacciones entre actores con recursos, intereses o interpretaciones diferentes. Esta pluralidad complejiza la definición y el sentido de esa trayectoria y es fuente permanente de conflicto, negociación y cambio. El segundo aspecto que me interesa resaltar, y el más central, podría decirse, para esta clase, es la noción de definición del problema. La definición nos remite a la pregunta por el origen: cómo una situación se convierte en un problema colectivo que merece atención pública, particularmente cuando los asuntos sociales problematizados, las situaciones problemáticas, son infinitas en una sociedad. Esta pregunta tiene una dimensión técnica: ¿cuál es la magnitud y naturaleza del problema? Pero fundamentalmente tiene una dimensión política. ¿Quién tiene la capacidad de nombrarlo, de enmarcarlo, de colocarlo en la agenda? Una clave fundamental para explorar la complejidad y darnos una clave de respuesta a estas preguntas viene de unos autores muy interesantes. Una clave fundamental, entonces, para explorar la complejidad de este proceso de políticas nos la dan Oslak y O'Donnell en su texto clásico Estado y Políticas Estatales en América Latina. Escrito desde la ciencia política latinoamericana, este texto propone un protomodelo analítico que sigue siendo extraordinariamente fértil a pesar de que tiene 50 años aproximadamente. El punto de partida es la noción de cuestión. No todas las necesidades o demandas socialmente se convierten en problemas que merecen respuestas estatales. Solo algunas son socialmente problematizadas, en el sentido de que ciertos actores, como llaman los autores, clases, fracciones, organizaciones, individuos estratégicamente situados, creen que puede y debe hacerse algo al respecto y están en condiciones de promover su incorporación a la agenda de problemas socialmente vigente. A estos asuntos socialmente problematizados, Oslak y O'Donnell los denominan cuestiones. Toda cuestión atraviesa un ciclo vital que se extiende desde su problematización social hasta su resolución, entendida no necesariamente como solución sustantiva, sino como desaparición de la agenda por cualquier motivo. A lo largo de este proceso, distintos actores toman posición y producen políticas. Tanto el Estado como los actores privados, y esto es interesante de los autores, los actores privados, que también formulan respuestas frente a las cuestiones que los afectan, no son meros receptores pasivos que elevan sus demandas al Estado. La política estatal en este caso no es una respuesta mecánica a demandas externas ni el producto de un actor monolítico y coherente. Más bien es un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación a una cuestión, que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil. El Estado aparece así como un actor más, aunque con recursos y capacidades específicas y diferenciales,
en un proceso social tejido alrededor de una cuestión. Esta es la definición clásica de Oslak y O'Donnell. Este encuadre tiene dos consecuencias analíticas decisivas para la evaluación, importantes para la evaluación. Por un lado, obliga a estudiar las políticas en su contexto histórico y relacional, no como unidades discretas, sino como nudos de un proceso social más amplio. Por otro, exige atender tanto a lo que el Estado hace como a lo que omite, ya que la inacción también es una forma de tomar posición frente a una cuestión, la inacción intencionada, por supuesto. Evaluar una política implica, entonces, desde esta perspectiva de política, reconstruir ese proceso social. ¿Quién le inició? ¿Qué actores intervinieron? ¿Qué intereses se jugaron? ¿Qué quedó resuelto? ¿Qué quedó sin resolver? El ciclo, reinterpretado desde esta perspectiva, no es más que un dispositivo para organizar esa reconstrucción. Su verdadera utilidad analítica reside en que nos permite preguntarnos en cada momento del proceso qué actores participaron, con qué recursos y con qué definiciones del problema. La pregunta por los problemas públicos ha generado dos grandes tradiciones de análisis que es útil distinguir. Y acá nos vamos a ir metiendo más en profundidad con la analítica de los problemas públicos, visto ya este marco general de qué son las políticas y qué es el ciclo. Entonces decía que hay dos grandes tradiciones en relación a la discusión y el estudio de los problemas públicos, aunque en la práctica estas dos tradiciones se solapan y dialogan permanentemente. La perspectiva racionalista presupone que los problemas existen objetivamente en la realidad social y que la tarea del analista y del decisor es identificar con precisión, medir su longitud, dimensión y diseñar soluciones técnicamente adecuadas. Desde esta óptica, el análisis de políticas es fundamentalmente una actividad de resolución de problemas, problem solving. Sus herramientas son el diagnóstico empírico, la evidencia estadística y la evaluación de eficiencia. Por otro lado, la perspectiva constructivista, en cambio, plantea que los problemas no existen como datos objetivos, sino que son construidos socialmente a través de procesos de definición, enmarcamiento y disputa. Un problema público no es simplemente una situación que existe en el mundo, es una situación que ha sido nombrada, interpretada y colocada en la agenda por actores con capacidad para hacerlo. El análisis de políticas públicas de esta perspectiva debe atender a esos procesos de construcción. Cada uno de los autores de la bibliografía de este seminario contribuyen de manera específica a esta discusión, aportan algo. Rod Dubell ofrece una síntesis equilibrada de ambas tradiciones y nos introduce en el modelo de definición de problemas. Sostiene que un problema público existe cuando una situación es percibida como problemática por actores relevantes que tienen capacidad de colocarla en la agenda y cuando el Estado, además, reconoce la necesidad de intervenir. Esta definición articula la dimensión objetiva, algo está ocurre en la realidad, con la dimensión política, alguien tiene capacidad de nombrarlo y movilizar recursos en torno a ese problema. Gansfield es uno de los fundadores de la sociología de los problemas públicos y su obra es una referencia ineludible para cualquier análisis constructivista. A través del estudio del problema del conductor alcoholizado en Estados Unidos, Gansfield muestra que los problemas públicos no son hechos naturales, sino construcciones culturales y políticas. Tres nociones son centrales en su obra. La noción de propiedad del problema, quién tiene la legitimidad para definirlo y reclamar autoridad sobre él. La noción de responsabilidad causal, quién o qué produce el problema. Y la noción de responsabilidad política, quién debe hacer algo al respecto. La disputa por estas tres dimensiones es el corazón de la política, de los problemas públicos
y tienen implicancias directas para la evaluación. Evaluamos según los criterios del propietario del problema, de las víctimas, del estado del analista. Es interesante cómo ilumina algunas perspectivas de la estructura de la evaluación de políticas públicas que luego pueden tener impacto en las estrategias que definamos para evaluar una política. Cephai, otro autor de la bibliografía, prolonga esta tradición del constructivismo, pero ahora desde el pragmatismo filosófico de Dewey. Su concepto de arena pública permite pensar la emergencia de un problema como un proceso colectivo que articula experiencia, indagación y acción. Un problema público no surge de la noche a la mañana, emerge cuando una situación problemática, una perturbación en el curso normal de cosas, es experimentada colectivamente, investigada, nombrada, llevada, trasladada al espacio público. Las arenas públicas son los espacios en que ese proceso ocurre, reuniendo actores, dispositivos institucionales, medios, movimientos sociales, organizaciones estatales. Esta perspectiva amplía el campo de análisis de la evaluación. No solo hay que medir los resultados de una política, sino reconstruir cómo se constituyó la arena en que el problema fue definido y disputado. Otro autor que trabajamos en este seminario es Pierre Müller, que aporta el enfoque cognitivo de las políticas públicas. Su argumento central es que las políticas no sirven únicamente para resolver problemas, sirven más sustantivamente para construir marcos de interpretación del mundo referenciales. Una política pública es, en este sentido, también una operación de producción de sentido. Define qué es normal y qué es problemático, qué causas explican el problema y qué soluciones son legítimas. El referencial es la matriz cognitiva y normativa que estructura la percepción de los actores y orienta sus prácticas, su acción. Los cambios de política implican cambios de referencial, que a su vez generan conflictos de identidad y poder entre los grupos afectados. Para la evaluación, esto implica que toda política contiene una teoría implícita del problema. Identificarla es condición de posibilidad de una evaluación rigurosa. Murray Edelman, otro autor de nuestro seminario muy interesante, completa este panorama con una lectura centrada en el espectáculo político. Los problemas públicos no solo son construidos, son también dramatizados, ritualizados y simplificados para su circulación en el espacio público. El lenguaje político no describe la realidad, la constituye. Las categorías con que se nombran los problemas, crisis, emergencia, epidemia, movilizan emociones, legitiman intervenciones, deslegitiman otras formas y posibilidades de hacer. Esta dimensión simbólica y retórica es indisociable de cualquier análisis de política y también de cualquier evaluación. Los informes de evaluación son también actos retóricos que producen versiones del problema y de sus soluciones. Rein y John, por su parte, desarrollan el concepto de frame o encuadre como herramienta analítica. Los actores no perciben los problemas directamente, sino a través de marcos interpretativos que seleccionan y organizan la información, los sucesos de la realidad empírica. Las controversias de política son frecuentemente controversias de encuadres. Los actores no discuten solo qué hacer, sino cómo nombrar y entender el problema. La evaluación desde esta perspectiva debe entender a los marcos que guiaron la formulación de la política y preguntarse si el encuadre fue adecuado o si, por el contrario, definió el problema de una manera que hacía imposible o contraproducente la interpretación. En síntesis, el movimiento que recorre estos autores es una progresiva politización del concepto de problema público. Lejos de ser un dato objetivo y exterior que precede al análisis, el problema es el resultado de procesos complejos de construcción, disputa y legitimación. Esta comprensión es la condición epistemológica de una evaluación crítica y reflexiva. Y también habrá que considerar cómo se está entendiendo el problema a la hora de emprender un proceso evaluativo.
Y quiero ir concluyendo ya con esta sesión con algunas palabras acerca de las agendas, poniendo énfasis en los filtros, en los accesos y en la dimensión agonal del proceso de agendación. Los problemas públicos no acceden automáticamente a la atención del Estado, decíamos previamente. Para que una cuestión sea tratada políticamente debe primero atravesar el proceso de formación de la agenda. Este proceso es uno de los momentos más reveladores del carácter político de las políticas. En él se decide qué merece atención y qué no, qué es un problema colectivo y qué es una cuestión privada. La literatura distingue diferentes tipos de agenda que conviene precisar. La agenda sistémica o social reúne el conjunto de cuestiones que los grupos sociales consideran merecedores de atención pública. La agenda política o gubernamental incluye los asuntos que los actores políticos reconocen como prioritaria. La agenda institucional o formal comprende los problemas que los organismos del Estado han asumido formalmente como objeto de intervención. A esta se suman la agenda mediática, la agenda sectorial, la agenda de coyuntura, y podemos seguir proponiendo distintos tipos de agendas según los recortes que hagamos de los procesos de política. Perdón. El concepto clave para entender la articulación entre agendas es el de atenuación, formulado por Downs. Los problemas no permanecen indefinidamente en el centro de la atención pública. Tienen ciclos de visibilidad, nos dice el autor, en los que emergen, ganan atención, se institucionalizan o se desvanecen. El ciclo no responde solo a la gravedad objetiva del problema, sino a las dinámicas de los actores, los medios y las instituciones, es decir, más a un proceso político que al dimensionamiento y estructura del problema objetivo en sí. Rotubel sistematiza los filtros de acceso a la agenda que nos revelan la dimensión agonal y dinámica del proceso. Entre los más relevantes se encuentran la disponibilidad de soluciones. Un problema tiene más chances de instalarse en la agenda si viene acompañada de una propuesta de intervención. Asunto que no tiene solución difícilmente irá a integrar una agenda política o una agenda institucional. La capacidad de los actores para movilizar recursos de distinto tipo, económicos, organizativos, simbólicos. La existencia de ventanas de oportunidad, es decir, momentos en que las condiciones políticas permiten que un problema ingrese en la agenda, cuando en otro momento quizás sería inviable tal acceso. Y los mecanismos de bloqueo por parte de actores que prefieren que ciertos asuntos no sean tratados políticamente. Es decir, la conformación de agendas no es solo el proceso político de actores en sentido afirmativo, sino también en sentido refractario, en sentido negativo. Edelman aporta una mirada igualmente crítica. La agenda no solo es el resultado de la movilización de actores, sino también de la producción simbólica de amenazas. Los actores políticos tienen incentivos para construir públicamente ciertos problemas como crisis o emergencias, lo que moviliza apoyo y justifica intervenciones que, de otra manera, serían difíciles de legitimar. La retórica de la crisis es, en este sentido, un recurso político que moldea tanto la agenda como las soluciones aceptables. Pensemos en el reciente suceso de la pandemia, por ejemplo, o en los procesos de inseguridad ciudadana. Rotubel, por otra parte, identifica distintos modelos que describen cómo los problemas acceden a la agenda gubernamental. Cada uno de estos modelos pone el acento en actores o dinámicas diferentes. Vamos a mencionarlo muy rápidamente. El modelo de la movilización sostiene que los problemas ingresan a la agenda por la presión de actores sociales organizados que logran visibilizar una situación y reclamar atención estatal. Es el modelo más asociado a la tradición pluralista y a los movimientos sociales. El modelo de la anticipación describe situaciones en que son las propias élites gubernamentales o técnicas las que identifican un problema y lo incorporan a la agenda antes de que haya presión social significativa. Este proceso es especialmente relevante en contextos tecnocráticos o en áreas de política con alta complejidad técnica, como por ejemplo la política ambiental, la política fiscal.
El modelo de la oferta política enfatiza el rol de los emprendedores de políticas que desarrollan soluciones en busca de problemas a los cuales aplicarlas. Kingdon es la referencia central de este modelo con su concepto de las corrientes múltiples o también llamado la papelera de reciclaje. Esto es, los problemas, las soluciones y las condiciones políticas fluyen de manera relativamente independientes y las ventanas de oportunidad se abren cuando las tres corrientes convergen. Es decir, hay allí actores capaces de poner en relación estas corrientes que están circulando de forma autónoma e independiente. Más allá de las diversidades de modelos, lo que todos comparten es el reconocimiento de que la inscripción en la agenda no es ni automática ni neutral. Es el resultado de procesos sociales y políticos en los que la capacidad de los autores para definir el problema, movilizar recursos y aprovechar las coyunturas determina qué entra y qué queda afuera. Esta dimensión agonal, es decir, de disputa y de poder, es constitutiva del proceso de políticas y no puede ser ignorada por ningún análisis serio, de ningún tipo ni de ninguna fase del proceso de política. Palabras finales. Recorrer estos debates no es, entendemos, un ejercicio meramente teórico. Tiene consecuencias prácticas muy concretas para el análisis y para la evaluación de políticas. Un análisis o una evaluación que toma el problema como un dato objetivo y pregunta únicamente si la política lo resolvió, se priva de las herramientas más potentes del análisis, o por lo menos de una potencia del análisis. La capacidad de preguntarse si el problema fue bien definido, si los actores que lo definieron tenían la legitimidad para hacerlo, si los encuadres que guiaron la intervención fueron adecuados, si los grupos más favorecidos tuvieron voz en el proceso. Una evaluación crítica y reflexiva parte de la convicción de que el problema es parte del proceso político, no es su punto de partida y mucho menos neutro. Evaluar una política es también evaluar cómo se construyó el problema que esa política pretendía resolver. Es, en última instancia, una práctica de producción de conocimiento al servicio de una acción pública más democrática, más justa y más eficaz. Por supuesto que hablamos aquí desde una perspectiva axiológica, pero la discusión sobre estos procesos de las políticas públicas nos ayudan a incorporar elementos que hacen a la complejidad, a la politicidad, al componente, a la dimensión agonal de toda política. Y en este sentido nos provee de herramientas conceptuales poderosas para incorporar en la evaluación, o por lo menos en el marco metaanalítico a partir del cual vamos a evaluar.